El Príncipe de Boston. Capítulo 3. Amistad impropia. A lo largo de mi vida he decidido solo hablar de lo que pudo ser la verdad, porque si bien conozco los detalles de casi todo, hay hechos que se remontan a tiempos cuando aún no respiraba y que me es más dulce recordar como simples rumores. «Sal del closet ya, niña», ordenaba desesperada Miss Addams, la mujer de rostro redondo, cabello rubio y mejillas rellenas, que se encontraba hincada en el suelo. Sus largos pendientes se agitaban como las perlas que le colgaban del cuello, el cual nunca se le lograba ver, y Evita podía escuchar su respiración agitada desde el interior del closet lleno de viejos abrigos en el cual se había ocultado para sollozar la niña. «Ya déjate de lágrimas, nena», le insistía la regordeta pero gentil Miss Addams, a quien ella llamaba tía Pauline. «Si sales a saludar, te prometo que habrá pastel de limón para la cena. ¿Qué te parece, Encanto?» Evita seguía regando lágrimas sobre sus rodillas, meneando la cabeza. «Nena, por favor, Tino fue muy lindo en venir hasta aquí para traer tus libros. ¿No quieres salir a saludarlo?» «Solo quiero que mi papá venga», lloraba la pequeña Evita, mientras su pecho se agitaba. «Quiero a mi papá». No dejaba de pedir a llanto ahogado la niña de 6 años, quien tenía el oído recargado en la puerta del armario, el cual había cerrado desde dentro. Miss Addams, ya desesperada, se levantó a buscar con premura a la joven niñera Samantha, quien era la única capaz de consolar a la pequeña cuando caía en tales estados de desesperación. Cuando se hubo alejado, Evita se quedó sollozando en silencio, creyendo que estaba sola, pero de pronto escuchó una voz que le sobresaltó un poco. «¿Extrañas a tu papá?», le preguntó a alguien desde el otro lado de la puerta cerrada, quien tenía un extraño acento que le llamó la atención a la niña. «No lo ves mucho, ¿verdad?». Eva levantó el rostro, el cual había hundido entre sus brazos, y con la cara empapada respondió con un débil sí. «Yo no conozco a mi papá», le contó la vocecilla que venía del otro lado de la puerta. «Ni siquiera sé cómo se llama», dijo con ese mismo acento extraño. «¿No conoces a tu papá?», le preguntó la niña un poco más calmada. «No, yo nunca le he visto. Pero ¿sabes qué? Apuesto que un día él va a venir a buscarme, así como el tuyo viene a buscarte a veces». La suave voz que hacía terminaciones largas en la S y que se pisaba de vez en cuando la lengua con los dientes, hizo que Evita dejara de llorar y se robó toda su atención. «¿Tú me conoces?», le preguntó ella sin saber quién era el que le hablaba. «Claro, yo me siento junto a ti todos los días en el colegio, pero creo que tú nunca me has visto, porque siempre estás llorando». «Yo no lloro siempre», exclamó Evita, molesta, mientras se limpiaba el rostro con la manga de su suéter azul. «Sí, siempre estás llorando». «¡Eres malo!», le gritó la niña a la voz misteriosa. «No, mi nombre es Tino, y tú te llamas Evita», le dijo la voz corrigiéndola. La niña abrió la puerta del closet molesta. «No soy Evita, soy Eva», exclamó mientras se inclinaba para gritar con los ojos cerrados, pero cuando los abrió, su rostro palideció, porque parado frente a ella estaba un niño de mejillas grandes y cabello castaño que le miraba perplejo, con ojos pequeños pero profundos. Eva nunca olvidaría aquel día ni aquel momento en el que su mirada se encontró por primera vez con la mirada de aquel niño de rostro tan simpático, quien tiernamente le sonrió. Constantino Porchetta y Eva Closter, dos niños tan distintos y lejanos que estaban destinados a encontrarse aquel día de febrero helado.
Hay muchos rumores acerca de cómo fue aquella primera conversación que tuvieron y de cómo terminó, pero yo sé que Tino, ese chiquillo de ojos cenagosos y rostro lindo, dejó caer los libros de Eva ante sus piernas después de mirarla, y sin decir palabra alguna, sonriendo de oreja a oreja, tan encantadoramente como solo él era capaz. Salió corriendo, abandonando a la niña de cabellos negros, confundida y perpleja. Y es difícil decir lo que sucedió después, pero sé que hay encuentros que están destinados a perpetuarse en las vidas que participan de ellos, y así, pasando algunos días, la figura de dos infantes que conversaban amenamente se dibujaba en la acera de una de las calles de la concurrida ciudad. «¿Por qué no entiendes, Evita?», repetía Tino riéndose. «No me llames Evita», le dijo la niña frunciendo el ceño. «¿Y cómo quieres que te llame si tú eres Evita?» «Que no soy Evita, soy Eva», le gritó ella arrancándole su bolso escolar de las manos. «Bueno, entonces Eva», le dijo Tino, asintiendo con la cabeza. «No», dijo ella girándose hacia él, visiblemente molesta. «¿No? Pero, ¿qué me quieres volver loco? De alguna forma tengo que llamarte», dijo el niño riendo con su marcado acento español. «Niña, así me vas a llamar», le dijo Evita mirándole mandona. «Vale, niña, ¿entonces quieres ser mi amiga?», le preguntó Tino encantado con la obstinación de su compañera de colegio. «No, no quiero», le dijo ella mientras aceleraba su paso por la acera sin detenerse a mirarlo. «Espérame», le dijo Tino tratando de alcanzarla. Era la década de 1950. Las calles de Boston eran transitadas y bulliciosas incluso en esos años, y los dos niños solían andar por ellas para regresar a sus casas después de la escuela. Mientras volvían del colegio privado, a donde asistían todos los días, Constantino y Eva eran seguidos muy de cerca por una limusina de color negro, la cual siempre escoltaba al joven Constantino a cualquier lugar que iba. Constantino, a quien su madre le llamaba cariñosamente Tino, reanudó la plática que abruptamente había sido interrumpida por Eva. Por favor, no me ignores», le decía a la niña, juntando sus manos en señal de ruego, al tiempo que la seguía apresuradamente. «Ya deja de seguirme y vete a tu casa», le dijo ella, no prestando atención a sus súplicas. «Pero, ¿por qué no te caigo bien, niña?», le preguntó Tino sin dejar de seguirla. «Tú me caes bien», contó él, que Evita le dijo secamente. «Bueno, entonces ¿por qué me huyes y no me hablas? Yo solo quiero que seamos amigos y tú me tratas muy mal». «Es que yo», dijo la pequeña Eva, girándose para mirar al chico que, desde aquel primer encuentro a las afueras de aquel closet, parecía muy empeñado en buscarle durante el colegio y fuera de éste. «Yo no quiero ser tu amiga, porque mi papá vendrá pronto por mí, y si te haces mi amigo, me voy a sentir muy triste cuando tenga que irme», explicó, mientras miraba los zapatos negros brillantes que la tía Pauline le había comprado hacía poco y que, según decía ella, le sacaban callos por ser muy ajustados. «Pero tú no eres de Boston», preguntó Tino confundido. «Sí, pero vivo lejos, muy lejos de aquí», le declaró Eva para desanimarle. «Y si piensas algún día visitarme, no podrás llegar a mi casa caminando, solo podrías en coche». «Pues yo tengo un coche, uno que tú no deseas usar», le dijo el niño poniéndose a su lado y señalando la limusina que les había seguido muy de cerca desde que abandonaran el colegio. Probablemente la mayoría de niños que caminaban por aquellas calles, las cuales encerraban la mejor zona de la gran ciudad y donde la más alta sociedad y los más adinerados de la Gran Manzana solían estar, tenían su propio coche que les esperaba a las puertas del colegio. Pero para la pequeña Evita,
que en su vida no había tenido más de 3 pares de zapatos y ciertamente nunca había visto un automóvil tan elegante como aquel. Esto le resultaba extraño y muy inusual. La niña provenía de un mundo muy lejano a aquel al que ahora había entrado. Su casa, como bien lo decía, estaba lejos de ahí, cruzando casi hasta el otro extremo de la ciudad, en uno de los barrios más poblados y más decadentes de la inmensa metrópolis de Boston. Era ahí donde la pequeña dio sus primeros pasos y vio por primera vez la luz del día. El edificio en el que había crecido al lado de su padre y con la ausencia de una madre era viejo y abarrotado como todos esos destartalados departamentos que tantas veces he visto al pasar por las calles más desamparadas de la ciudad. Cada vez que veo a esos niños con pantalones remendados, formando bandas de vagos que corren bajo las marquesinas de los edificios y que se dedican a rondar las calles por no poder asistir a alguna escuela, no puedo evitar traer a mi memoria el recuerdo de esa niña de ojos grandes y negros que provenía de aquel mundo que, para mí, al igual que sé que para Tino, era tan desconocido e inimaginable. Hola, antes de continuar con nuestra historia, quisiera saber si te está gustando lo que oyes. Si es así, no olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, para que puedan llegarte notificaciones de los nuevos episodios de Príncipe de Boston, los cuales estaré subiendo aquí mismo. Tampoco olvides dejar tus comentarios para conocer cuáles son tus gustos o tus opiniones acerca del libro y sus personajes. También estaré respondiendo preguntas que puedan surgir en torno a la trama del mismo. Sin más preámbulos, te dejo para que puedas seguir escuchando El Príncipe de Boston. No importa, no quiero que seamos amigos, dijo Evita, volviendo a dejar al niño mientras se marchaba caminando firme y decidida. Pero tú sí que eres necia, tía, le gritó el niño, que volvió a correr tras de ella. En aquella ocasión, Eva no se detuvo. Caminó sin retorno y sin distracción directamente al gran caserón en el que ahora estaba viviendo con la simpática, pero poco conocida para ella, tía Pauline. Sin embargo, aun cuando no le habló a Tino, él no dejó de caminar detrás suyo, escoltándola hasta su casa, justo como la tía Pauline se lo había pedido hacía no mucho tiempo. Miss Addams, o Pauline, como me contó Tino que la gentil y carismática señora le permitía llamarle, era la esposa del dueño de varios hoteles muy finos y lujosos de la Gran Manzana. Y como una dama millonaria y de buen nombre en la ciudad, era amiga de la igualmente conocida por su nombre y dinero, madre de Constantino. La señora Catalina Valente, más bien conocida en las calles de la metrópoli y entre los hombres de la ley como Catalina de Porchetta. Turbios rumores y negras compañías envolvían a la dama desde que llegara a la sociedad de Boston. Pero tales hechos eran desconocidos e inentendibles para aquellos dos niños que, en aquel momento de sus vidas y de la historia, solo tenían como preocupaciones mayores las dulces trivialidades de la infancia. «Marta, cierra la puerta, pronto», gritó la niña a la anciana mucama, quien le recibió en la entrada de la hermosa propiedad de los Addams. «¿Pero qué te sucede, chiquilla? ¿Por qué tanta urgencia?». La niña empujó a la mujer para que se apresurara a cerrar la puerta, y después dio un suspiro al ver que estaba hecho. «¿Pero por qué tanto escándalo?», apareció la tía Pauline, sorprendida por el alboroto, mientras asomaba del salón contiguo, quitándose las pequeñas gafas que utilizaba para leer el diario cada tarde. «Tía Pauline, ese niño me molesta todos los días en la escuela», comenzó a quejarse Evita desesperada. «Me persigue hasta aquí siempre y me llama tía». «Pero, ángel mío, ¿es que no te das cuenta de que yo le he pedido que te acompañe?», le dijo la regordeta Miss Addams. «¿Por qué lo has hecho?»,
le reclamó Evita molesta y caprichosa mientras corría escaleras arriba hasta la habitación que ocupaba en la inmensa casona, donde se echó a llorar sobre la cama. Eva estaba lejos de su hogar, lejos de su querido papá, y estaba rodeada de un mundo que le parecía aterrador y confuso. Tal vez era el lujo en el que se inundaba la vida de los Adams, la propiedad y el estilo que envolvían su nuevo colegio, o la aterradora e imponente imagen de todos los que ahora le rodeaban. Pero lo cierto es que la niña se sentía ahogada y perdida entre tanto dinero y tantos protocolos extraños, acongojada por el hecho de estar lejos de su padre. Tenía 6 años y se sentía sola en el mundo, atemorizada de que alguien quisiera acercarse a ella para hablar, para prestarle atención o para tratar de mostrarse gentil. Y era una fría mañana, cuando todos corrieron a mirar a la niña nueva, que se había caído en medio de la nieve a las afueras del jardín del imponente colegio de paga. La pequeña estaba hundida en aquel blanco manto, con sangre en los codos y las rodillas quemadas por el frío. Sus párpados estaban apretados uno contra otro, sus labios temblaban mientras sentía furia y dolor correrle por el pecho agitado gracias al llanto. Se cayó, se oían murmullos a su alrededor. Tiene sangre, ¿estará bien? Seguían las voces que la envolvían aterradoramente. Los niños en el jardín se agolpaban a su alrededor y la acorralaban cruelmente entre miradas penetrantes, haciéndole sentir como una avecilla enjaulada que era observada por un mundo cruel y despiadado. Su corazón tembló sin control y se sintió más desamparada que nunca, deseando solamente que alguna ráfaga de viento llegara para transportarle lejos, muy lejos de ahí, hasta algún rincón seguro donde pudiera derramar su pena y su dolor en privado. Sin embargo, sabía que no podía escapar y que estaba totalmente rodeada en aquel instante. Pero de pronto, inesperadamente, una figura atravesó la ola de infantes y se hincó en la nieve a su lado con ternura. Le secó una lágrima de la mejilla. La niña abrió los ojos confundida y vio el rostro de el niño español, observándola con compasión. Sus ojos verdosos, con una luz clara en su fondo, parecían decirle que estaba a salvo, y su tierna sonrisa la consoló. El niño de 8 años le rodeó con sus brazos infantiles y le levantó de la nieve, mientras todos los demás chiquillos y chiquillas les observaban silenciosos. Tino llevó a Evita entre sus brazos hasta el interior de la escuela y no se apartó de su lado en todo el resto de aquel día en el colegio, después del cual la niña le permitió cargar sus libros y caminar a su lado, sin correr o sin objetar. Muchos podrían sentir gran contradicción al mirarlos juntos, sabiendo que, en otro lugar no cercano, pero no lo suficientemente lejano, el destino de su amistad impropia se escribía. La calle se estremeció con un balazo, y aquel detective alto y rubio se metió detrás de la casilla telefónica más cercana. Su corazón agitado saltaba dentro de su pecho como una bomba, y su respiración se ahogaba en su miedo. Me atrevo a decir que probablemente sentía la fría presencia de la muerte a sus espaldas y que mientras sostenía su arma helada, se preguntaba si acaso lograría burlar a la terrible ejecutora del destino de nuevo, o esta vez la gélida enemiga le atraparía. ¿Cuántas veces había visto ahogarse a tantos entre el pesado abrigo negro de la muerte, y cuántas veces a diario, al salir a las peligrosas calles de Boston, le venía a la memoria el rostro de su hermosa mujer desvanecida entre sus brazos, dejando escapar su último aliento de vida.
El miedo que arrastraba desde aquel día de la partida de su joven esposa era tan solo un eco de la culpa que lo llenaba por haber sido incauto y temerario en algún punto de su juventud. Llevar la ley a cada rincón de aquella ciudad había sido la encomienda de su vida, pero su sed y su deseo por cambiar al mundo habían terminado de pronto en un trágico final para la mujer que amaba, quien, siendo una joven y bella madre, había perecido en manos del cañón de un revólver en la misma entrada de su hogar. La venganza de las fuerzas poderosas y corruptas que el detective Closter, de rostro duro e imagen fuerte, había provocado con su incauta osadía, le había destrozado la vida, no solo destruyendo a su familia, sino también matando todo valor descarado que alguna vez hubiese poseído el hombre. Teniendo ahora tan solo a su hijita como la única persona en su vida, se sentía responsable de haberle arrebatado a su madre, que ni siquiera figuraba en la memoria de la niña. Se llenaba de tristeza al pensar que la había confinado a vivir con un policía mal pagado, que no tenía más que el amor que sentía por ella, y una angustia insoportable cada vez que salía a las calles para enfrentar aquel mundo peligroso al que ahora le temía tanto. El hombre no podía dejar de pensar en su niña cuando, forzado a hacerlo, la dejaba en la puerta de aquellas lejanas personas que aceptaban acogerla. Solo soñaba y trabajaba duro para ver el día en que nadie tuviera que cuidar de su hija y poder darle una vida mejor a su lado, aunque sabía que primero debía lograr perdonarse a sí mismo. Porque solo había dos sentimientos en el corazón de Harvey, quien alguna vez hubiera sido muy valeroso y atrevido: el amor hacia su pequeña niña, Evita, y el odio hacia los que le arrebataron a su dulce madre, quien fue asesinada por los temidos hombres de Francesco Borchetta di Bossolo, los mismos matones y delincuentes a los que enfrentaba en aquella tarde de rudo febrero, donde se había producido un fuerte tiroteo de balas entre una compañía de policías y varios sanguinarios.